Muy bien, hermanos. Acabamos de ver entonces la existencia de Dios revelada generalmente, tanto desde el exterior como en el interior. Desde el exterior por la creación, en el interior por la conciencia. Ahora, miremos es decir, antes de pasar al próximo punto, entendamos cuál es la intención del apóstol Pablo en Romanos 1 y 2. No es decirnos cómo la gente a través de revelación general se salva, sino es mostrarnos que es justa su condenación. ¿Sí? Si usted mira el libro de Romanos, va a estar reservado hasta el capítulo 3 y 4 y 5, cómo la gente se salva. Ahí es simplemente decirnos que el hombre tiene conciencia de Dios, que el hombre sabe que Dios existe. ¿Cómo? Por la creación y por su conciencia. Pero con razón se le llama a este conocimiento que tenemos a través de revelación general, se le llama conocimiento condenatorio de Dios. Es lo máximo que el hombre puede conocer de Dios. Aunque el hombre puede conocer que Él es bueno, justo, su eterno poder y deidad, ese conocimiento general de Dios no lo va a llevar a salvarse, pero sí es suficiente testimonio para condenarlo. Ese se llama el conocimiento condenatorio de Dios. No porque Dios lo haya puesto para condenar, sino que precisamente, como es general y no es recibido correctamente por el pecador, va a resultar en condenación. Bien, pero miremos ahora la revelación especial de la existencia de Dios. Estamos mirando cómo se revela la existencia de Dios. Bueno, de forma general, pero de forma especial. Revelación especial de la existencia de Dios. Y aquí, Isaías 45, 22, ese texto que tomamos como fuente desde la primera clase, donde nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. La palabra de Dios revela dos características generales de la revelación especial de Dios. ¿Cuáles son las dos características generales de revelación especial de Dios? Que es verbal y que es personal. Atienda muy bien a esto, porque la revelación especial de Dios tiene estas dos características, tanto que es verbal, es decir, esta revelación especial de Dios es hecha por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, Dios dijo: yo existo, Él habló. Ya, ese es el punto, es verbal. No se quedó el Señor mostrando su creación o dándonos un testimonio aquí como interno. No, Él habló. Y lo otro, personal. Él interactuó con el hombre. Estamos mirando cómo se ha revelado la existencia de Dios. Bueno, así, verbalmente y personalmente. La revelación especial de la existencia de Dios es verbal, es decir, hecha por la palabra de Dios. Aún antes de la caída del hombre en el pecado, Dios reveló su existencia por su palabra. Dios no solamente se apareció a Adán, sino que le habló a Adán, le dio dirección acerca de lo que él debería o no hacer. Además dice la palabra que él bendijo a Adán y Eva. ¿Sí nota? Él se está revelando a sí mismo de forma verbal. Incluso después de la caída del hombre en pecado, Él se comunicó verbalmente a los hombres. Dice la Biblia que Adán y Eva oyeron su voz en el huerto. Cuando Caín mató a Abel, el Señor habló con Caín. En este mundo desfigurado por el pecado, la palabra de Dios siempre ha proporcionado el testimonio cristalino de la existencia de Dios. Y este es un testimonio completamente superior al de la conciencia. La conciencia, ¿qué nos da? Un sentido
nos orienta, nos dice, Dios existe y más o menos, vuelvo y le digo, depende, hay gente que tiene más o menos conciencia de lo que Dios manda, hermano, pero todo el testimonio de la conciencia no se puede equiparar cuando Dios aparece y dice tal cosa. Eso, ya eso no hay, o sea, ¿cómo mejora usted eso? ¿Cómo equipara la voz de la conciencia con la voz personal de Dios? Así que, aun si nuestro testigo interno está dañado, aun si nuestros ojos no pueden ver la revelación de Dios, Dios no se quedó callado, Él habló. Sin embargo, a lo largo de la historia, la palabra de Dios ha llegado a los hombres poco a poco. Recuerda ese término, para esta altura ya debemos saberlo. Revelación progresiva. ¿Qué quiere decir? Que Dios no reveló todo en un momento, sino que entre más va pasando el tiempo, más va revelándose Él y su voluntad. Así que Dios no ha distribuido el pan espiritual en un solo pedazo, lo ha distribuido en porciones y los ha dado a los hombres según su voluntad. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué Dios le habrá dado a una cultura el conocer más su palabra que a otra? ¿Por qué a unos antes que a otros? ¿Por qué más oportunidad para unos que para otros? Hermanos, esto es soberanía de Dios. Ahora, por fin ha recopilado, resumido, comprendido y universalmente publicado ese testimonio. ¿En dónde? Los que vieron Doctrina de la Palabra, ¿dónde está recopilado, resumido, comprendido la revelación especial de Dios? En la Biblia, en la Palabra de Dios. Esta revelación completa de su voluntad. Esto en cuanto a revelación verbal, es decir, Dios habló. Estamos diciendo, ¿cómo Dios se ha revelado? Bueno, generalmente, pero especialmente Él habló. Ya no hay nada más que hacer. Y de forma personal. Sí, personal significa que Él ha declarado su nombre. Y también la revelación especial es superior en este respecto. Vea, por más que podamos discernir, vamos a suponer que somos tremendamente privilegiados en discernir el testimonio de la creación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a lo sumo vamos a decir, Dios existe, Dios, ¿sí? El nombre genérico, Dios, o un ser supremo existe. Cuando Dios se reveló de forma especial, dijo, yo soy tal. Se reveló con su nombre. Él se reveló como creador, se reveló como sustentador, como juez. Él se reveló así, también se reveló en su nombre. ¿Cómo es el nombre propio de Dios? Bueno, Jehová, sí. Después lo vamos a ver. Él llama a los hombres a una comunión personal con Él. Así que la revelación especial de Dios es el fundamento de toda verdadera religión. Ya es inequívoco, como Él se reveló verbalmente y personalmente, esa es la base de toda verdadera religión. Mirando más ampliamente y examinando todo el pasaje de las Escrituras, notamos que la revelación especial de la existencia de Dios está estrechamente unida a las exhibiciones públicas de su poder sobrenatural. En otras palabras, revelación especial incluye esas obras intencionales que Dios hizo para revelarse, pero no de forma general. Porque, ¿qué obra hizo para revelarse de forma general? Creación. ¿Qué otra obra? Providencia, sí. Eso es revelación general. Pero hay exhibiciones públicas del poder de Dios con la que Él quería revelarse de forma especial. En la palabra de Dios vemos eso. Obras
acompañadas de palabras inspiradas que las explican. Obras acompañadas de palabras inspiradas que las explican. Mire, los teólogos suelen llamar a esos eventos especiales donde Dios manifiesta su poder sobrenatural para darse a conocer a sí mismo, milagros. Esos eventos sobrenaturales con los que Dios quiso revelarse a sí mismo se llaman milagros. Ya después vamos a explicar un poco eso. También los teólogos llaman a las exhibiciones visibles o audibles de la presencia de Dios, les llaman teofanías. Cuando hizo una obra poderosa, milagro. Cuando se apareció o se dejó oír, se le llamó teofanías. Teofanías, bueno, es teo y fanía, significa una manifestación visible de Dios. O sea, comprobable, no es que yo lo escuché nomás, no. Muchos vieron y los que estaban ahí vieron. Y a la revelación pública de sus propósitos secretos, antes de llevarlos a cabo, se llaman profecías. A la declaración de sus propósitos secretos, antes que estos sean cumplidos, se le llama profecía. Así que vamos a hablar de milagros, teofanías y profecías. Así vamos a estudiarlos. Ya lo vimos con algún detalle en la doctrina de la palabra, esto debe ser visto ahí y entendido ahí, pero miremos esto brevemente. Primero, Dios reveló, aquí creo que me quedó, Dios reveló especialmente su existencia por intrusiones milagrosas de poder sobrenatural. Los registros de la Escritura explican numerosas ocasiones en las que el Señor ha afirmado su existencia por esas intervenciones sobrenaturales de su poder. Pongamos unos ejemplos. El llamado de Moisés desde una zarza, es un milagro. Una zarza que está encendida en fuego y no se consume. Eso es poder sobrenatural. Las plagas de Egipto, según la Biblia, traídas por el dedo de Dios mismo, son intrusiones milagrosas. El despliegue sobrenatural de Dios sobre el Mar Rojo, eso no es cualquier cosa. Esos son testimonios de ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Simplemente un acto para beneficiar al pueblo? Bueno, en parte, pero Él se estaba revelando a sí mismo. ¿Cuál era el punto? Que la gente conociera a Dios y qué tipo de persona es Dios. El tiempo no nos dejaría contar cómo Dios mostró su existencia, por ejemplo, derrumbando las murallas de Jericó, manteniendo el sol en su lugar para Josué, revirtiéndolo para Ezequías, convirtiendo el agua en vino, multiplicando el pan, resucitando al Señor de entre los muertos. El punto es este: la Escritura proporciona un registro infalible de los eventos sobrenaturales que los hombres presenciaron personalmente. Apliquemos por un momento esto que acabamos de ver. Algunos hombres dirían que si pudieran ver al Señor realizar un milagro como esos, entonces creerían que Él es Dios y le servirían. Algo así como: si yo pudiera ver el Mar Rojo abrirse un día,
o contemplar a Cristo resucitado con mis propios ojos, entonces yo creería que Dios existe. ¿Qué deberíamos decirle a una persona que afirma que creería en la existencia de Dios si realizara un milagro para ellos? Primero, que debe tener mucho cuidado de no ser engañado por señales y prodigios mentirosos. Satanás y los demonios también ejercen poder sobrenatural. Le preguntaríamos a una persona así entonces, ¿qué le preguntaríamos a una persona así? Entonces, ¿serviría a los dioses de Egipto porque los magos de Faraón también convirtieron sus cañas o sus varas en serpientes? O sea, ¿usted está dispuesto a creer a cualquiera que le haga un milagro? Entonces, ¿a qué queda expuesto? Primero, hay prodigios mentirosos. ¿Y son mentirosos por qué? Pues porque es hecha por gente mala, influenciada por los demonios. La Biblia nunca nos dice que eso fue mentira. Los magos de Egipto convirtieron sus varas en serpientes. Eso no fue inventado, eso pasó. Por el poder de Satanás, por supuesto. Él también tiene cierto poder para hacer tales cosas. Les recuerdo que ellos también pudieron convertir agua en sangre por el poder que ellos tenían. ¿Cómo distinguir entonces qué es lo verdadero de lo falso? En segundo lugar, incluso si vieran un milagro divino, eso no garantizaría que ellos se reconciliarían con Dios. Y le pongo el ejemplo más clásico. ¿Acaso toda una generación que vio cómo el mar se abrió, toda creyó? ¿Toda fue juiciosa? Pues Dios a todos ellos los eliminó en el desierto. Entonces no diga, si yo viera el mar, ya hubo toda una generación de hombres que lo vio y pasó por en medio. Y ninguno creyó, solo dos, ¿no? Solo dos Dios le permitió sobrevivir de esa gente que vio estos milagros. El Señor afirma eso en Lucas 16, 30 al 31, en su enseñanza del rico y Lázaro, con el mismo concepto erróneo. El hombre rico le dice a Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham no está convencido de eso, ¿verdad? ¿Qué le dice Abraham? Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El punto de Jesús es claro: si los hombres no creen en la Biblia, los milagros tampoco los convencerán. No. Dios nos ha dado su palabra es suficiente para llevar a los hombres a la fe salvadora. La gente no necesita milagros. Como el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bien, bueno, Dios reveló especialmente su existencia por exhibiciones audibles y visibles de su presencia, lo que llamamos teofanías. Todos sabemos que Dios está presente en todas partes, ese no es el punto, sino que Dios a veces, por sus propósitos, quiso revelar su presencia especial en épocas y en lugares específicos. A veces Dios mostró su presencia especial de manera audible o visible, y así Él estaba revelando su existencia, que Él en efecto existía, que no era un asunto que le pasaba a gente, algo así como: venga, me concentro, yo veo a Dios y Dios dice esto, y nadie puede corroborar que lo que yo estoy diciendo es verdad, ustedes me deben creer por lo que yo mire en mi visión. No, son así como esos eventos sobrenaturales. No fue una visión del Mar Rojo, sino que la gente lo vio. O sea, Dios se reveló realmente. También, hermanos, Dios muchas veces hizo tal cosa, como otra vez, como mostró su existencia a Moisés en la zarza ardiente. Él le habló, Moisés escuchó la voz de Dios.
o como tronó encima de un monte para dar los 10 mandamientos. ¿Sabe? La gente que estaba abajo tembló de miedo. O sea, que no era una visión ni era algo que escuchó solo Moisés. Eso estaba humeando allá arriba. Dios estaba revelando su existencia. Le recuerdo cómo había una nube, una columna de nube y de fuego que acompañaron a Israel en el desierto. Eso era señal de que Dios estaba con ellos día y noche. O cómo la gloria del Señor llenó el tabernáculo y más tarde el templo. O sea, fueron cosas que el pueblo vio, que la gloria de Dios bajaba sobre el tabernáculo o sobre el templo. ¿Qué tal esa gloria del Señor que se aparecía en la mitad de las alas de los querubines en la casa del Señor? O cómo se apareció visiblemente a Josué, o cómo se apareció muchas veces como el ángel de Jehová. Otra vez considere cuando el Señor estaba siendo bautizado, se escuchó una voz del cielo, o en la transfiguración se escuchó la voz, o cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Son apariciones verídicas del Señor. Ahora consideremos este evento tan emblemático con algo de detalle, la ocasión cuando Elías convoca a Israel y a los profetas de Baal encima del monte Carmelo. ¿Quiénes eran los contendientes? Bueno, Jehová y Baal. Eso está en Primera de Reyes 18. Elías, único profeta del Señor, da un desafío y concluye este desafío diciendo: invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, Él sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Cuál era el desafío? Bueno, aquí alguien debe mostrar que existe de verdad, ¿no? Que no es cuento, que existe, que ese Dios no lo creó la fe de sus seguidores, sino que más bien gracias a que Él existe, sus seguidores tienen fe en Él. Es al revés. Lo digo porque hoy los hombres que estudian las religiones dicen que los dioses que hay son producto de la fe de los que les siguen. O sea, la fe crea su propio Dios. Aquí el desafío de Elías es al revés. No, pues que se manifieste quién es Dios, y al que se manifieste creámosle. Al revés, ¿no? Déjese ver y le creeremos. Bueno, ese era el planteamiento. ¿Sabe usted que primero fueron ellos, y cómo era la manera en que se pactó que aquel Dios debería responder, existiera el que existiera? Por fuego. ¿Quién respondería? ¿Qué Dios se dejaría ver? ¿Qué Dios afirmaría su existencia? ¿Jehová o Baal? Les recuerdo que tuvieron suficiente tiempo hasta mediodía para suplicarle a Baal que respondiera. Hermanos, nadie respondió, porque en ese caso sí pasó. Su fe creó su Dios. La fe de ellos dio producto a un Dios en el que creían ellos. Entonces dice la Biblia: Elías clamó: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Bueno, algunas personas quizá hoy pudieran decir: si yo hubiera podido estar en el Carmelo ese día, entonces sí sabría con certeza que Jehová es el Dios de la Biblia y que éste existe. Yo creería en Él. Si tan solo Él se apareciera ante mí, yo creería y le serviría. ¿Qué le responderíamos a una persona así? Primero, que los que buscan una teofanía deben tener cuidado, ya que todas las apariencias sobrenaturales no son teofanías. Según a los Corintios 11:14 dice que incluso Satanás se presenta como un ángel
de luz. En segundo lugar, deberían considerar que una teofanía no garantiza su salvación. Toda la nación escuchó la voz de Dios de manera audible en el Sinaí. Sin embargo, la mayoría de ellos perecieron como incrédulos, aún después de haber escuchado a Dios. La experiencia de una teofanía tampoco necesariamente haría ningún bien espiritual. Las palabras del Señor, si no oyen a Moisés ni a los profetas, también se aplicarían aquí. Tercero, Dios nos da la exhibición final de su presencia especial en Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es mayor que toda teofanía. Él es Dios en carne, ¿sí? No es una aparición de Dios. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es más que cualquier cosa. Así que porque una persona querría una teofanía cuando tener a Cristo es mayor que una teofanía? Entonces más bien crea en Cristo y téngalo a Él. Es mayor que cualquier teofanía. Le aseguro que Moisés hubiera suspirado por tener a Cristo antes que ver o escuchar una voz, por tenerle a Él. Cristo es mayor que todo. Si los hombres realmente tienen a Cristo, ya no querrán teofanías. Por lo tanto, hay que decirle a las personas que reciban a Cristo por medio del Evangelio. Cuarto, ¿sabe? Dios está especialmente presente por su Espíritu ahora en el pueblo de Dios. ¿Por qué quisiéramos teofanía cuando teníamos más que eso? El Espíritu Santo. Lo que debemos decirle a las personas es: arrepiéntase y crea. Y entonces recibirá el don del Espíritu. Así es como Dios manifiesta hoy su presencia especial. Dios no manifiesta hoy su presencia especial por teofanías. Las teofanías fueron modos previos y en calidad menor a Cristo. ¿Lo recuerda? Dios, habiendo hablado a nuestros padres, o muchas veces de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo. Las teofanías correspondían a esos pasos pocos, básicos, pero la revelación es Cristo. Así que, ¿por qué alguien que haría una teofanía cuando hoy Cristo ya fue revelado? Y tercero, Dios se reveló especialmente su existencia mediante la predicación y el cumplimiento de sus propósitos secretos. Mediante la predicción y el cumplimiento de sus propósitos secretos. La profecía se basa en el hecho que Dios conoce el futuro. Es decir, porque Dios puede decir: haré tal cosa. Bueno, Dios puede decir haré tal cosa porque Él planificó hacer tal cosa. Por eso Él puede decir que tal cosa va a ocurrir. ¿Por qué puede Dios decir que este evento va a acontecer así y va a acontecer aquí o con Él? Hermanos, porque Él planificó, Él decretó todas las cosas, por eso conoce el futuro. Él determina el futuro. En la profecía, ¿qué hace Dios? Dios le da a conocer, o le dio a conocer a algunas personas sus decisiones antes que éstas fueran llevadas a cabo. Esto nos señala la marca distintiva de un profeta. Todas las predicciones se cumplen, sin excepción, si era un verdadero profeta. Y así también el Señor le ayudó a su pueblo a detectar quién era un falso profeta. El falso profeta habla sus propias palabras de su propio corazón. Por lo tanto, él no puede predecir el futuro, ya sea con una clara especificidad o con una precisión perfecta. Usted puede comprobar eso en Deuteronomio 18, 20 al 22. La Escritura contiene muchos ejemplos de profecía cumplida. Miremos unos ejemplos. Dios le reveló el éxodo a Abraham mucho antes que sucediera, ¿verdad? Muchos años antes. Le dijo:
van a estar esclavos 400 años. Josué predijo los males exactos que le sucederían al hombre que levantara otra vez Jericó. Dios dijo, a costa del hijo de su primogénito se levantará Jericó. Años después, cientos de años después, eso pasó. La palabra de Dios predijo la desaparición del altar en Betel, ese que había construido Jeroboam. Incluso el hombre de Dios dijo cómo se llamaba el hombre que iba a destruir ese altar. Y después, eso mismo, muy bien, Josías fue destruido. Isaías nombró el hombre que reconstruiría Jerusalén. Isaías, tiempo antes de la restauración, dijo: Ciro, el hombre de mi poder, algo así, siervo mío, algo le dijo parecido. Años, muchos años antes de que Ciro existiera, más de 100 años antes de que la ciudad fuera aún sitiada. Estas profecías cumplidas revelan de una manera muy profunda y especial que Dios existe y que Jehová es Dios. La Escritura no nos hace llegar a esta conclusión por inferencias. En Isaías 41, 23, el Señor desafía a los ídolos a probar su deidad por medio de la profecía. Escuche bien, mire el desafío de Dios. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. Dios desafía a los dioses diciéndoles, bueno, primero en que los desafía, diciéndoles, bueno, profeticen, ¿son dioses? Díganos qué va a pasar. Pero como nadie le responde, oiga, digan algo, hagan algo bueno o malo, aunque sea, para saber que existen. ¿Ve? ¿Quién respondió? ¿Quién puede responder a eso? Nadie, porque no hay más que un solo Dios. Luego en Isaías 48, 4 y 5, el Señor explica explícitamente por qué da a conocer cosas específicas que van a suceder mucho tiempo después. ¿Cuál es la razón? Por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Sí ve por qué Dios lo profetizó? Desde antes que sucedieran, para que cuando sucediera el pueblo no dijera, ay, fue el ídolo que... No, Él lo profetizó antes. ¿Qué está haciendo Dios? Revelando su existencia. ¿Sabe? Dios está muy interesado en hacer quedar mal a los ídolos. No porque peleen a iguales, un ídolo no existe, pero el ídolo es peligroso, porque es el lazo con que la gente se enreda para no creer en Él. Sí, hermanos, cuando combatimos la idolatría no estamos haciendo algo que Dios no haga. Dios quiere ridiculizar la idolatría. Él está decidido a mostrarse ante ellos de una manera más profunda y aunque le comparen a ver quién existe. Varias páginas después de estas palabras, Isaías escribió la más profunda de las profecías. Él contó la historia de los eventos más importantes en la historia del mundo más de 700 años antes que sucedieran. Miró estos eventos con detalles tan gráficos que es como si fuera un testigo ocular de ellos. A veces cuando leemos Isaías 53 del 3 al 12, ¿a usted le parece que Isaías está mirando hacia atrás algo que él vio que ya ocurrió? O quizá era un cronista que estaba viendo lo que estaba pasando delante de sus ojos, pero recordemos que esto lo escribió 700 años antes que ocurriera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto era una profecía, hermanos. Esto no fue escrito después de la cruz, ni en el momento de la cruz. Esta vista previa de los sufrimientos de Jesucristo y la resurrección gloriosa que le sigue es, creo que la profecía más grande, más precisa, más recordada quizá por nosotros. De hecho, muchos teólogos liberales, al ver esto, es una evidencia tan contundente, han tenido que decir, mire, de alguna forma que no podemos explicar, esto se escribió después de Cristo. Punto. No lo puedo sustentar, no lo puedo explicar, no tengo pruebas, pero es imposible que alguien haya escrito esto antes de Cristo. Se nos hace que fue una tradición por ahí en época de los apóstoles, que alguien escribió y le colocó, es que Isaías, no tienen pruebas. Pero hermanos, ¿por qué este desafío? Es tan preciso. ¿Cómo es que Dios puede decir esto? Y alguno puede decir, bueno, lo que pasa es que Jesucristo sabía la profecía, ¿no? Sí sabía. Entonces Él la autocumplió, ¿sí? Es decir, la profecía decía que Él iba a morir, pues claro, Él hizo todo lo que fuera para que arrojarse a la muerte y todas esas cosas. Yo le diría, bueno, eso comprobaría lo que Cristo hizo, eso no comprueba lo que la gente hizo con Él. ¿Ve? La profecía contemplaba cosas que otros harían en contra de Él. ¿Ve? Por ejemplo, él pudo, vamos a colocar ese ejemplo, no es que estemos diciendo que es verdad, Él pudo apresurar su muerte, pero ¿cómo sabía dónde le iban a enterrar? Eso ya no estaba en su poder. Eso fue decisión de otros. ¿Cómo es que llega a una tumba nueva, como dice allí? Y bueno, usted puede quizás apresurar su muerte, pero ¿cómo planea su resurrección? No puede. Así que estas son profundas pruebas de la existencia de Dios. Entonces, ya que eso lo vimos en Doctrina de la Palabra, solo déjeme decirle este resumen. Dios revela su existencia. La ha revelado de forma externa en la creación, de forma interna en la conciencia. Pero esto es revelación general. Hay una revelación especial que es verbal y personal. Esto se ha dado por medio de palabras, ¿verdad? Y
por, porque Dios ha interactuado con el hombre. ¿Cómo? A través de eventos sobrenaturales, teofanías y profecías. Todo esto, hermano, si alguien nos dice, ¿cómo usted comprobaría la existencia de Dios? Yo le sacaría estas pruebas. Si no crea esto, no creerá. Así usted le saque el mejor argumento fuera de la Biblia. Nuestra consideración de la revelación de la existencia de Dios termina aquí. Qué apropiado esto, que la más profunda revelación de la existencia de Jehová, es decir, la más profunda revelación, esta profecía, estas profecías, revelación especial, es muy apropiado que toda la revelación especial de Dios nos conduzca a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Todo era conducido a Jesucristo. Muy bien. Vamos entonces a mirar la singularidad de la existencia de Dios, pero eso será en la próxima sesión.